Hola, buen día a todos. Vamos a continuar con otra sesión más de lo que es la segunda unidad de la materia de mantenimiento preventivo. Hoy vamos a hablar de algunas recomendaciones que se tienen que tomar en cuenta en relación al software. Y bien es cierto que el día de ayer en la clase anterior habíamos comentado en relación a algunas recomendaciones que se tienen que tener en relación al hardware. Ahora vamos a ver qué tanto podemos recomendar para no llegar a un mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo es, acuérdense que es periódicamente, depende de un calendario que nosotros establezcamos hacia nuestros clientes para el mantenimiento preventivo a sus equipos de cómputo. Realmente se recomienda, como ya lo saben, de 2 a 3 mantenimientos o 4 mantenimientos preventivos durante un año a un equipo de cómputo. Insisto, todo depende del área o del lugar donde se encuentre este equipo de cómputo. Por ejemplo, por los mantenimientos de casa, pues los cuidamos, los protegemos, no están expuestos al sol, por ejemplo, o al aire o a la humedad, y entonces de alguna manera puede hacerse uno o hasta dos mantenimientos preventivos durante el año. Acuérdense que los mantenimientos preventivos se hacen con la intención de no llegar a cambiar piezas o al mantenimiento correctivo. Entonces va en este sentido que cuando llegamos al mantenimiento preventivo, lo podemos hacer tanto en el hardware como en el software. Asimismo, el mantenimiento correctivo, dependiendo de la falla, es en hardware o en software. Ya entonces, ahorita vamos a comentar algunos aspectos importantes que tienen que ver con que el usuario tenga cuidado y mantenga en perfecto estado su equipo de cómputo durante el periodo que no se le puede dar un mantenimiento preventivo, pero que realmente es dedicación hacia nuestro equipo de cómputo con la intención de que pues tenga un mejor ciclo de vida. Entonces, vamos a ver el día de hoy estas recomendaciones que se tienen que hacer a nuestros clientes para cuando nos pidan, por ejemplo, alguna asesoría, algún consejo en relación a cómo podemos cuidar de nuestro equipo de cómputo. Bien, pues vamos a iniciar con este conjunto de recomendaciones para que ustedes estén de alguna manera informados y que de alguna manera también puedan recomendar hacia sus clientes, conocidos, familiares o en su propia casa llevar a cabo este tipo de recomendaciones para el cuidado más detallado de su equipo de cómputo. ¿Ok? Bien, pues entonces vamos a ver estas actividades previas al mantenimiento preventivo. Se le dice previas porque, insisto, nunca queremos llegar a un mantenimiento preventivo que no esté dentro del calendario establecido. Acuérdense que el mantenimiento es cada determinada fecha, pero si sucede algo que requiere de un mantenimiento preventivo antes de que llegue la fecha, pues lo tenemos que hacer, ¿ok? Con la intención de cuidar el equipo de cómputo y que no llegue a un mantenimiento correctivo. ¿Okay? Bien, pues vamos a platicar en relación a estos puntos. Es muy importante que ustedes vayan haciendo memoria de qué es lo que ustedes continuamente realizan con un equipo de cómputo, pero que de alguna manera por la urgencia de hacer ciertas actividades o tareas que nos dejan en la escuela, pues pasamos por desapercibido o por alto ciertas recomendaciones, o sea, no les hacemos caso. Lo primero que nos interesa es que la computadora aprenda, que nos ayude a hacer nuestra tarea y pues la apagamos. Eso es nuestra vida cotidiana. Y mientras funcione, le damos una vida no tan buena que digamos, ¿no? Pero cuando empieza a generar por ahí algunos mensajes de error
o algunos detalles que empiezan a presentar que no son normales del equipo de cómputo, es cuando ya nos empieza a preocupar. ¿Okay? Y entonces lo que tenemos que considerar son unos puntos importantes. Yo aquí se los pongo en forma de lista para que los vayamos analizando uno por uno, pero sí es, insisto, necesario que ustedes tomen en cuenta estas recomendaciones o precauciones, como las quieran tomar, y compartirlas con sus clientes y pues con algún conocido que les pida alguna asesoría en relación al cuidado del equipo de cómputo. Pues bien, el primero de ellos tiene que ver con la actualización del sistema operativo. Esto es muy importante que nosotros de alguna manera estemos enterados de que los sistemas operativos, cualquiera que sea, llámese de una computadora como Windows o para un celular como Android, todos requieren de una actualización. Entre más actualizaciones tengan, de alguna manera el dispositivo, llámese computadora o celular, se va a comportar mejor, porque para eso son las actualizaciones. Y los fabricantes continuamente hacen actualizaciones a sus programas para dar un mejor funcionamiento al equipo de cómputo en el cual está instalado ese software. Otro de los puntos o recomendaciones que tengo para ustedes es la actualización de los drivers. Si bien es cierto que ustedes tienen ya una materia que tiene que ver con este tema de los controladores o drivers de una computadora o de un sistema operativo, aquí es cuando yo les puedo comentar que de alguna manera ustedes tienen que tener en cuenta que hay ciertos detalles que ustedes deben de tomar en cuenta para cuidar su equipo de cómputo. Entonces, el que nosotros le actualicemos los controladores significa que cada elemento de la computadora va a tener un mejor servicio. Si nosotros de alguna manera los dejamos así como descuidados, se puede decir, o no les ponemos importancia a los controladores, cada elemento de la computadora no va a funcionar correctamente. Por ejemplo, podemos hablar de una pantalla. Si nosotros no le damos o le instalamos el controlador necesario, puede ser que las letras se vean muy grandes, o los iconos, o los colores no se den como debería de ser. Otro de los puntos importantes que quiero compartir con ustedes es eliminar el software innecesario. Acuérdense que todo ese software que nosotros no ocupamos, hay que quitarlo porque ocupa espacio en nuestra computadora. Otro de los puntos importantes es el antivirus. Si ya elegimos un antivirus para nuestra computadora, pues lo único que tenemos que hacer es actualizarlo, ¿ok? Y también configurarlo, porque a veces pues solamente lo dejamos instalado y no nos acordamos que debe de tener actualizaciones, ¿ok? Bien, el otro punto importante es el comprobar el log de eventos. Este log de eventos es una lista de actividades que tiene que desempeñar una computadora desde que la prendemos hasta que la apagamos. Entonces hay veces que nos está generando una advertencia, un error, y no le tomamos importancia y solamente cerramos la ventana que está apareciendo de advertencia, y eso se va guardando en un espacio del sistema operativo, llámese Windows, que le está generando una advertencia al usuario para que tenga cuidado en el mal funcionamiento que ya está causando una parte del equipo de cómputo. ¿Okay? Otro de los puntos importantes que les vengo de alguna manera recomendando también es los respaldos, que ya hablamos de alguna manera, los famosos backup. Los famosos backup son importantes porque nosotros de alguna manera tenemos que estar conscientes de que la información es el valor más importante dentro de una computadora. La computadora puede causar algún desperfecto, le podemos hacer mantenimientos preventivos, correctivos, ¿okay? Para que siga funcionando. Pero si una información se llega a perder y no la podemos recuperar, ese esfuerzo que nos generó para obtener esa información, pues se va a la basura y tenemos que empezar otra vez desde cero para volver a generar algo parecido a lo que teníamos, porque nunca volvemos a tener la misma información que se perdió, porque no volvemos a pensar igual
como cuando generamos por primera vez una información o una tarea. Entonces hay que tener cuidado y generar los respaldos necesarios periódicamente lo más que se pueda. Y un último punto que vamos a platicar son de los permisos. Nosotros a veces instalamos ciertos programas y aparte de ese programa que instalamos trae otros. El fabricante de este software le pone como adicional a los programas que hemos seleccionado para instalar. Entonces, nosotros a veces esos permisos de instalar un software que no queremos, pues lo ignoramos y solamente le damos que sí. Después empiezan a generar ventanas y nos damos cuenta que nosotros mismos dimos permiso para la instalación de esos programas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ir analizando cada uno de estos puntos para que ustedes tengan en consideración estas precauciones que les estoy compartiendo a cada uno de ustedes. Pues bien, hablemos de la actualización del sistema operativo. La computadora como tal tiene que actualizarse continuamente en términos del sistema operativo, llámese Windows. De hecho, nos manda una ventana cada que requiere una actualización o cada que hay una actualización disponible por el fabricante. Nos manda una pantallita que dice que hay una actualización disponible. Mas sin en cambio nosotros la ignoramos o hasta la cerramos, sin tomar en cuenta que las actualizaciones son muy importantes porque el fabricante ha detectado, por ejemplo, que le están haciendo daño al sistema operativo, por ejemplo, los virus. Entonces, como el fabricante se da cuenta de que le están alterando su sistema operativo, manda actualizaciones para que esos ataques sean cubiertos por estas actualizaciones y no perjudiquen a nuestro equipo de cómputo o a nuestra información. Entonces, acuérdense, las actualizaciones son para actualizar el sistema operativo, pero para que no, de alguna manera, para que esté protegido de cualquier anomalía que le pueda generar algún antivirus. De hecho, les puedo comentar que mientras un sistema operativo esté actualizado, no es necesario que tenga un antivirus. El mejor antivirus que puede tener una computadora son las actualizaciones. Entonces, a veces estamos gastando en comprar un antivirus que lo que va a hacer es hacer más lenta mi computadora, por ejemplo, y nos va a generar un gasto, no sabiendo que teniendo las actualizaciones del sistema operativo, eso puede ser el mejor antivirus. ¿Por qué? Porque el fabricante del sistema operativo está continuamente monitoreando el buen funcionamiento de su sistema operativo. Y si se da cuenta que está siendo atacado por algún virus o algún crack o alguna persona que requiere o necesita hacer alteraciones al sistema operativo, pues el fabricante se da cuenta y hace una actualización a ese sistema operativo para que no sea modificado o alterado. Entonces yo les recomiendo que de alguna manera permanezcan los sistemas operativos, cualquiera que sea que tenga su computadora o hasta su celular, lo mantengan actualizado. ¿Okay? Entonces, eso es para eso sirven las actualizaciones. Hay veces que también una actualización agrega algunas funciones dentro de lo que es la aplicación o el sistema operativo. Entonces, son para bien del usuario. ¿Okay? Y entonces a veces nos perdemos de todas estas actualizaciones por cancelarlas. Entonces no hay que cancelarlas, al contrario, hay que ver cada cuánto podemos estar configurando, porque se configuran dentro de nuestra computadora o el sistema operativo, cada cuánto podemos decirle que se actualice el sistema operativo. O cuando nos mande un mensaje, pues hay que decirle que sí. ¿Ok? Pero siempre y cuando estemos conscientes de que el mensaje es de una actualización del sistema operativo y no de un programa que se tiene o que se quiere actualizar o instalar en nuestro equipo de cómputo. Bien, la otra parte son la actualización de los drivers. Los drivers también se tienen que actualizar. Si nosotros cambiamos de un sistema operativo o tenemos, por ejemplo, el Windows 7 y le damos a actualizar y como resultado nos da el Windows 10, entonces en este sentido también los controladores o drivers se tienen que actualizar porque perdieron, o más bien los drivers están enfocados a una versión de sistema operativo.
Funcionan, por ejemplo, los drivers para Windows 7, para Windows 8 o para Windows 10. De tal manera que si nosotros instalamos un Windows 7 y le instalamos sus controladores y después actualizamos nuestro equipo de cómputo a un Windows 10, también tenemos que actualizar los controladores porque entonces ya no van a servir, ya van a empezar a generar errores porque no son compatibles con la versión 10 que ya acabamos de instalar o actualizar. Cuando teníamos el Windows 7 funcionaba bien, por ejemplo, pero cuando le instalamos una versión 10 por medio de una actualización, esos controladores perdieron compatibilidad y entonces empiezan a generar errores, a lo mejor de la pantalla, a lo mejor ya no se escucha el audio, a lo mejor ya no nos deja entrar a internet, ¿no? O a lo mejor ya no quiere imprimir. Entonces, cada elemento de la computadora tiene un controlador. Es un programa que permite hacer las actividades que el fabricante diseñó para ese artículo. Por ejemplo, una impresora tiene su controlador y cuando la compramos nos tienen que dar un disco. Si no nos dan el disco, pues nosotros podemos entrar a la página del fabricante, por ejemplo HP, y buscar de acuerdo al modelo de la impresora el controlador que lo podemos descargar también de acuerdo a la versión de nuestro sistema operativo. Entonces, cuando entramos a la página de HP y buscamos el modelo de la impresora, nos va a preguntar para qué versión de Windows lo queremos, por ejemplo. Entonces ahí le podemos decir para Windows 7, 8 o 10. ¿Okay? Y entonces es como actualizamos el controlador de un elemento de la computadora. También puede ser la pantalla, lo mismo, y cualquier elemento que esté conectado en la computadora debe de tener su controlador o su programa que lo controle, valga la redundancia, para su buen funcionamiento, y también tiene que ser actualizado para también su buen funcionamiento. ¿Ok? Entonces tengan cuidado cuando actualicen una computadora de Windows 7 a 10 porque también tienen que actualizar los controladores para que persista el buen funcionamiento del equipo de. ¿Ok? A veces nos conformamos y cuando instalamos un Windows y vemos que ya se ve bien la computadora, pensamos que es el mejor controlador y que ya tiene los controladores instalados. Y eso no es cierto. Cada fabricante de computadora, independientemente de que ya se compró un equipo de cómputo, el fabricante nos comparte los controladores de cada elemento de la computadora. ¿Okay? Entonces, de acuerdo a la versión que nos vendió el equipo de cómputo o cuando lo compramos, a lo mejor lo compramos con Windows 7, pues trae los controladores originales del Windows 7. Pero cuando actualizamos, pues esos controladores tienen que también ser actualizados de acuerdo a la versión que ahora ya tenemos de la computadora. Entonces, esos controladores son independientes del sistema operativo. No quieran confundirse en que ya se instaló el sistema operativo o ya instalamos Windows y ya tiene todos los controladores. Eso no es cierto. Sí funciona, pero no como debería de funcionar, ¿okay? Hasta que ya tenga su propio controlador y original. Hay programas de computadora que nos permiten instalar controladores de manera automática. Pero esos controladores son los llamados genéricos, que le puede quedar a cualquier pantalla, por ejemplo, ¿ok? Y a veces se ve bien, o a veces se ve mal, o a veces se ve bien, pero estamos forzando al dispositivo o al elemento de la computadora para que se vea bien, porque se le está instalando un controlador genérico, ¿ok? Y entonces no hay como instalarle su controlador original. Entonces, ¿cómo obtenemos los controladores originales? Pues simplemente buscando la marca de la computadora o la marca de la impresora y nos metemos a la página del fabricante de esa computadora o de esa impresora, por ejemplo. Y ya ahí en esa página, como es la original del fabricante, ya nos va a decir ahí, nosotros le podemos decir que, por ejemplo, hay una pestaña por lo regular que se llama soporte. Nos metemos a soporte y ahí dice que descargue los controladores de ciertos dispositivos. Entonces a veces nos piden el modelo de la impresora o del elemento que queremos descargar el controlador y nos piden para qué versión de Windows es y ahí nos lo ubicamos y lo descargamos. Ese es el original y no instalar un genérico que presuntamente se ve bien o funciona bien en el equipo, pero no va a dar los resultados adecuados. Por ejemplo, para las impresoras, instalamos un controlador genérico o dejamos que Windows instale uno propio.
¿ok? Y entonces ese controlador es genérico, aunque ya lo reconoció Windows, pero no es el original de la impresora. Entonces, como no es el original de la impresora, lo que va a hacer la impresora es que a lo mejor no va a obedecer si el tamaño de la hoja para imprimir es carta o oficio, o que si es de color, vaya a imprimir los colores reales. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el controlador que va a controlar, valga la redundancia, las actividades de la impresora, no es el original y entonces no le está mandando bien las indicaciones a la impresora para que desarrolle sus funciones adecuadamente. Entonces, si perdimos el disco o no nos los dieron de los controladores de la impresora, pues podemos ver qué modelo es la impresora y qué marca para buscarla en internet de acuerdo a esa marca, a ese modelo y descargar su controlador también de acuerdo a la versión del Windows. ¿Okay? No, insisto, todos los controladores son fabricados de acuerdo al elemento que es de la computadora, pero también de acuerdo al sistema operativo que se tiene instalado en la computadora. Entonces son dos puntos importantes que tienen que tomar en cuenta para descargar un controlador. ¿Qué Windows tiene su computadora? Y la otra es el elemento de la computadora, qué marca o qué modelo es, para que juntos estos datos nos ayuden a descargar el mejor controlador original para el buen funcionamiento de esa impresora. ¿Okay? Entonces es por eso que aquí en este punto les recomiendo o de alguna manera se les comparte estas consideraciones o advertencias para que no cuando ya estén trabajando vean que las letras se ven mal o se ven grandes y no pueden reducirle el tamaño o le quieren cambiar el color y no se puede. ¿Por qué? Porque la pantalla pues no tiene el controlador original, tiene un genérico y ese genérico no está funcionando o no le está dando indicaciones correctas a la pantalla para que se... ¿Okay? Bien, vamos a ver otro punto importante que tiene que ver con actualización del software. Todos los software son diseñados por programadores o por empresas que se dedican al diseño de software o de programas que realizan cierta actividad o que permiten al usuario o que le ayudan al usuario a realizar una actividad en específico. ¿Okay? Entonces, esos programas también necesitan ser actualizados. Un programa, ya hemos mencionado ahorita, el Windows, debe de ser actualizado. El Office, por ejemplo, Word, PowerPoint, todos estos también deben de ser actualizados continuamente. ¿Okay? O cuando el fabricante nos mande una actualización. Por lo regular, las actualizaciones no se cobran. Cuando uno compra el software original, tiene uno derecho a disfrutar de esas actualizaciones con un solo pago de inicio. Cuando estamos haciendo uso de programas, se puede decir que no los hemos pagado o piratas, entonces ahí es donde no podemos hacer actualizaciones. A veces nos instalan un programa ahí algún técnico. Y yo se los comento porque esto no se tiene que hacer. A veces llevamos nuestro equipo de cómputo con mucha confianza a un centro de servicio con un técnico y le decimos que nos instale un programa. Pero ese programa no es original y nos cobran 50 pesos o 100, sabiendo que un software nunca va a costar 50 pesos o 100. Por ejemplo, el Office pues cuesta 3,000 pesos, el más sencillo 1,500, el Windows también. Entonces, pues si llevamos a que le instale un programa a un centro de servicio de computadoras y nos cobran 50 o 100 pesos, pues es un programa pirata que de alguna manera el que lo está instalando le quita la opción de actualización para que el usuario no se dé cuenta que se tiene que actualizar continuamente el software, ¿ok? Y entonces se queda ahí en ese momento, se queda sin actualizar el software o el programa y pues desde que lo compramos va a ser lo mismo. Si nosotros llegamos a actualizar un programa porque lo compramos original, entonces nos tenemos derecho de actualizarlo y cada actualización agrega funciones diferentes a ese programa o a ese software. Por ejemplo, el Word, si nosotros lo actualizamos, vamos a ver que después de haberlo actualizado, a lo mejor aparecen más iconos de los que tenía o aparecen más funciones. Entonces, a eso ayudan las actualizaciones, pero siempre y cuando tengamos el software original. Si es pirata, ya de antemano, la persona que lo instaló se da cuenta que el programa debe de ser actualizado
y mejor desactiva las actualizaciones para que el cliente no se dé cuenta que el programa en cierto momento va a pedir actualizarse. Y como no es original, pues va a empezar a generar de alguna manera errores o mensajes que no van a poder detenerse hasta que no sea actualizado el equipo o definitivamente desinstalar ese programa porque no es original. Entonces, conforme vayan ustedes aprendiendo, no hay que trabajar con software pirata, siempre hay que trabajar con software original. Entonces, hay que tener cuidado porque las actualizaciones ayudan mucho a resolver actividades mucho mejor con la computadora que con un software que es pirata. Entonces, para eso sirven las actualizaciones. Bien, otro punto importante es la eliminación de software innecesario. A veces la misma computadora nos manda mensajes de que ya se caducó cierto programa, porque solamente lo descargamos por versión de prueba de 30 días. Entonces nosotros nos dimos cuenta durante esos 30 días que no ocupamos o que no hace ese programa lo que nosotros quisiéramos. Así en cambio se nos olvida y ahí lo dejamos y está generando espacio en el disco. Entonces, hay que mantener la computadora con los programas más bien que nosotros podemos o vamos a ocupar y no con algunos que ni vamos a ocupar y que ahí van a estar. Entonces están generando espacio en disco y como ya les he comentado en otras ocasiones, cuando nosotros empezamos a instalar programas demasiados en la computadora, lo que logramos es que conforme se va llenando el disco, la computadora se va haciendo más lenta. Pues hay que tener cuidado, si nosotros queremos conservar una computadora con buena velocidad, pues también hay que ocupar los programas que realmente o instalar o mantener en la computadora los programas que realmente vamos a ocupar y los que no, pues mejor ya los borramos, si no nos sirvieron, pues hay que quitarlos, ¿ok? Entonces va en ese sentido este punto importante. El otro tiene que ver con los antivirus. Si ya decidimos que nuestra computadora va a tener un antivirus, pues hay que actualizarlo y hay que configurarlo para que cuando metamos una memoria, pues también de manera automática, por ejemplo, vacune esa memoria o la revise. No, a veces se nos olvida y tenemos un buen antivirus, pero no está bien configurado y siguen entrando los virus. Entonces, hay que decidir si ya decidimos tener un antivirus en la computadora, pues hay que actualizarlo y configurarlo. Y si no, pues ya les comenté al inicio de esta sesión que el mejor antivirus son las actualizaciones de Windows. Con eso se evitan ustedes de comprar cualquier antivirus, cualquier marca, que realmente lo que va a suceder es que su equipo con ese antivirus pues va a generar lentitud o le va a bajar velocidad a su equipo de cómputo a veces, ¿no? De acuerdo a la versión o al nombre del antivirus o fabricante. Y tenemos otro punto importante que son las pruebas de listas de eventos. Hay que comprobar realmente que la computadora está haciendo las actividades que le estamos indicando y que no está haciendo otra de más. Por lo regular, los virus generan una actividad independiente a la que el usuario le está comentando o le está indicando realizar. Entonces, si nosotros no le indicamos una actividad y vemos que el equipo de cómputo está lento, deberíamos de revisar las actividades que está realizando la computadora para que nos demos cuenta que si no le hemos indicado nada y ya está haciendo algo, ese algo nosotros no lo indicamos, por lo tanto es un virus. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Presionen en cualquier momento cuando estén trabajando con su computadora, presionen las teclas Control al suprimir, Control al suprimir al mismo tiempo. Y eso les va a generar esa pantalla que ven ustedes ahí de color amarillo en columnas y renglones, en la cual nos indica cada nombre de los software que están trabajando en ese momento en la computadora o que están abiertos, y también nos indica si están trabajando o no y qué tanto de memoria están ocupando y de velocidad de CPU o espacio en disco, ¿no? Entonces ahí, si nosotros vemos en esta lista un programa que nosotros no vemos en pantalla o que no estamos trabajando con él, eso quiere decir que hay un virus en la computadora que está trabajando y que en su momento nos va a perjudicar nuestro equipo de cómputo. Entonces, con control al suprimir, acuérdense, les muestra esta lista que ustedes ven en la pantalla, y si detectan algún programa que no es suyo, solamente lo que hay que hacer es igual identificarlo y seleccionarlo. Y en la parte de abajo va a haber un botón que se llama finalizar.
quiere decir que la opción o el programa que seleccionamos lo vamos a hacer que se termine y que deje de estar trabajando. Entonces, si se vuelve a activar, quiere decir que ese es un virus y tenemos que hacer una revisión con el antivirus de lo que está pasando. Hay veces también que hay un programa que ya genera que nuestra computadora se esté bloqueando continuamente. Entonces lo que vemos es que movemos el mouse, por ejemplo, y ya no avanza. ¿Okay? Entonces quiere decir que hay un programa que le está generando problemas a la computadora. ¿Okay? ¿Y cómo identificamos ese problema o ese programa que está generando problemas que se quede bloqueada la computadora? Pues igual con control al suprimir hacemos la aparición de esta lista de programas que están trabajando con la computadora y aquel que está bloqueado va a aparecer ahí en la lista como que está en pausa, ¿okay? Que no avanza. Entonces tenemos que identificarlo y igual seleccionarlo y darle finalizar. Y se van a dar cuenta que en el momento que le demos finalizar, la computadora reacciona y sigue trabajando con las actividades que tenía pendiente. Entonces, esta es otra recomendación para que ustedes a veces vemos que la computadora se bloquea y lo que decidimos mejor es apagarla y volverla a prender, no sabiendo que hay una lista de actividades de la computadora que podemos ver, seleccionar, en su caso, aquel programa que está bloqueando la computadora y seguir trabajando después de haberlo desbloqueado. Entonces, no hay necesidad de apagar el equipo, solamente hay que saber en qué momento se bloqueó la computadora. En ese momento presionamos control al suprimir, nos va a mostrar la lista, vemos cuál es el programa que está en pausa, lo seleccionamos y le damos finalizar. Y los demás programas que están trabajando en ese momento se activan y nos vuelve a dar la opción a que sigamos trabajando. ¿Okay? Bien, el otro punto es el aspecto de los respaldos. Es muy importante que nosotros como usuarios respaldemos continuamente nuestra información. Es el mejor valor que podemos tener en un equipo de cómputo, o el mayor valor, ¿ok? A veces no nos importa que la computadora ya no falle, o que esté fallando, pero que mi información no se pierda, porque es una tarea muy importante, ¿ok? Y entonces hay que hacer respaldos, así como los mantenimientos hay que acostumbrarnos a hacer respaldos periódicamente, por ejemplo, cada semana, cada mes. Y entonces, entre más respaldos hagamos, tenemos la confianza de que si algún día llega a fallar mi equipo de cómputo, ese respaldo, pues podemos instalar el respaldo más actual o el último que generamos para no perder tanta información. ¿Okay? Y entonces los respaldos los podemos programar para ciertas fechas, como les he mencionado. De manera automática le indicamos a la computadora que haga un respaldo, no sé, cada semana, cada 3 días, cada mes. Dependiendo de cómo ocupamos el equipo de cómputo, le decimos que de manera automática haga un respaldo. Y hay que programar ese respaldo y también indicarle a dónde lo va a hacer. ¿Okay? Por lo regular, yo les recomiendo que hagan un respaldo en un dispositivo externo, por ejemplo, una memoria o un CD, ¿okay? O un disco duro externo, ¿okay? El cual no esté dentro de la computadora, porque si se llega a dañar la computadora, pues también la información, como está dentro de la computadora el respaldo, pues también se va a perder. Entonces necesitamos hacer ese respaldo con un dispositivo que una vez que se termine el respaldo de hacer, se quite y se guarde en un lugar seguro para que cuando lo necesitemos solamente habría que instalarlo en la computadora y también llevar a cabo ese tipo de instalación del último respaldo que hicimos y vemos que ahí está la información que de alguna manera habíamos perdido, pero que por tenerlo en un respaldo pues no lo perdimos. ¿Okay? Ahí está. Entonces, hay programas que posteriormente o más adelante vamos a ver cómo generar un respaldo, con qué programa de computadora se pueden generar los respaldos. Entonces, ahorita solamente se los menciono como una alternativa o una advertencia antes de que suceda algo. ¿Okay? Entonces, ahí está. El siguiente es el permiso o los permisos. Esto tiene que ver mucho con cuando instalamos ciertos programas que son necesarios para nosotros y más si los descargamos de internet, nos damos cuenta que al momento de instalar ese programa también se instalan otros programas, ¿ok? Pero esos otros programas nos piden permiso como usuarios a nosotros, nos piden permiso de su instalación y a veces nosotros nada más nos dedicamos a darle siguiente, siguiente, siguiente a las ventanas que aparecen y alguna de ellas nos está diciendo que se va a instalar
otro programa que no es el que nosotros quisimos instalar, ¿ok? Más sin en cambio, como le dimos siguiente, pues también ya se instaló. Y a veces ese programa hace que aparezcan ventanas emergentes, se le llaman ventanas que, aunque nosotros no le indiquemos que se abren de manera automática. ¿Okay? Pueden ser de juegos, pueden ser de noticias, pueden ser hasta de pornografía, ¿okay? Que son de alguna manera programas o pantallas emergentes que van saliendo de manera automática y que nosotros les dimos la autorización cuando instalamos un programa de internet. ¿Okay? Nosotros dimos el permiso, nos apareció ahí la ventana como la que ustedes ven en la pantalla, nos apareció ahí la ventana que dice, ¿desea permitir que este programa realice cambios en su equipo? Y nosotros le decimos que sí, pero no leemos todo el texto. Y ahí dentro del texto hasta aparece el nombre del programa que se va a instalar. ¿Okay? Y es muy diferente al que nosotros quisimos instalar de internet o el que andábamos buscando. Entonces, por no leer todo lo que está en la pantalla, le dimos siguiente y se instaló. ¿Okay? Y entonces al rato pues ya no nos deja trabajar bien, o está absorbiendo memoria de la computadora, o mi computadora ya se hizo lenta, o simplemente es un virus, y que nosotros por no haber leído bien esa ventana, dimos los permisos para que se instalara ese programa. Entonces acuérdense, hay que leer bien cuando instalamos más que nada programas de internet o descargamos, hay que leer bien todas las ventanas o mensajes que nos mandan durante la instalación. Si aceptamos es porque estamos conscientes de que eso que hemos aceptado se va a instalar y que después puede ser que nos ayude o puede ser que nos perjudique nuestro equipo de cómputo. Entonces lo mejor es instalar o más bien tener en cuenta a qué programas le vamos a dar permisos de su instalación y a qué programas no. ¿Okay? Y entonces estas son algunas de las alternativas que yo les he venido a compartir en esta sesión para que ustedes estén de alguna manera informados, pero más allá de informados, puedan ustedes compartir con sus clientes o con familiares o ustedes mismos puedan estar conscientes de que hay diferentes formas de prevenir que nuestro equipo de cómputo llegue a fallar. ¿Okay? Y entonces el día de hoy les compartí algunas consideraciones y precauciones para que ustedes como usuarios o como técnicos les recomienden a sus clientes estas consideraciones y precauciones para que no cometan errores al momento de estar manejando una computadora y más ahora instalando programas. ¿Okay? Entonces, esto fue lo que vimos el día de hoy en relación al segundo parcial. Estamos iniciando el segundo parcial y esto es lo que vimos el día de hoy, las consideraciones y precauciones para el buen uso de una computadora. ¿Okay? Si bien es cierto que a veces ya nos sentimos que dominamos bien la computadora, pero a veces también, por muy expertos que seamos, alguno de estos detalles se nos pasa. Y luego, por consiguiente, ya tiene que venir un mantenimiento correctivo o un mantenimiento preventivo. Porque esto que acabamos de ver como consideraciones o precauciones, no las tomamos en cuenta. ¿Okay? Y entonces, acuérdense, un mantenimiento preventivo pues tiene un periodo de tiempo para estarse ejecutando. Por ejemplo, cada 3 meses o 3 o 4 veces al año. Pero si esto sucede, que no tengamos cuidado con estas consideraciones o precauciones, en menos tiempo se tiene que dar un mantenimiento preventivo, aunque no lo querramos. ¿Okay? O aunque no esté dentro del periodo que ya se tiene que dar un mantenimiento. ¿Por qué? Porque ya está causando algún detalle con nuestra computadora. Y más, si llega a afectar una parte o un elemento de la computadora, pues podemos llegar hasta cambiar el equipo, llegar a un mantenimiento preventivo a un correctivo. ¿Por qué? Porque no tuvimos en consideración estas advertencias que tiene que tener cada uno de los usuarios de los equipos de cómputo. ¿Okay? Bien, pues me dio mucho gusto, como siempre, compartir con ustedes el conocimiento. Hoy con estas consideraciones y precauciones, ustedes ya tendrán la alternativa para hacer prácticas correspondientes a estas actividades y que de alguna manera fortalezcan su conocimiento y puedan el día de mañana dar un buen servicio a un cliente.
Me dio mucho gusto estar con ustedes y llegará el momento en que ustedes tengan que realizar otra vez otras prácticas o realizar prácticas para dar solución a algunos problemas o fallas que esté presentando un equipo de cómputo. Entonces, insisto, lo que acabamos de ver a veces no lo brincamos y se llaman consideraciones y precauciones para el buen uso de una computadora y a veces las ignoramos. Espero les sirva y las tengan en cuenta, como dice ahí, las tengan en consideración para cada que ustedes ocupen un equipo de cómputo, lo hagan correctamente o si tienen algún cliente puedan hacerle las recomendaciones necesarias para que su equipo de cómputo tenga un mayor tiempo de vida. ¿Okay? Me despido de ustedes y nos vemos a la próxima.